¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en esta mañana de día miércoles 17 de junio. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo muy especial para todos los padres de familia. Gracias por la sintonía de su programa Diálogo con Ernesto López. Aprovechamos el momento para poder hacer una reflexión profunda sobre el papel que nosotros tenemos que ejemplificar para la nueva generación de hijos. Es importante hacer un alto en el camino, ponernos a pensar en ese papel ponderante que tenemos que hacer de cara a la buena formación de nuestros hijos. Vaya un saludo muy especial a todos aquellos padres de familia responsables y aquellos padres de familia que por X o Y motivo no están ejerciendo ese papel, pero que sí están comprometidos, pues invitarlos a que hagamos una reflexión profunda también sobre la importancia que tiene el apoyo hacia los hijos para que estos puedan crecer y ser, no solo tener salud mental, sino que también ser exitosos en la vida. Así es que desde ya los invito a que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para poder ser el mejor ejemplo de educación para nuestros hijos. Así es que un saludo muy especial para todos, a mi padre, don Godofredo López. Gracias, padre lindo, por haberme traído a esta tierra. Así es que saludos muy cordiales a todos los padres en esta mañana de día miércoles, que como ya lo conocemos todos, es asueto, así es que aprovechenlo para ir a disfrutar con sus hijos y sus hijos disfruten a sus papás. Así es que saludos muy cordiales a todos. Este día vamos a hablar del impacto que tendrá para para el próximo quinquenio o para el país, la inversión de 600 millones de dólares en créditos para viviendas, los cuales, según el gobierno, van a contribuir a la dinamización de la economía como tal. Así es que vamos a hablar precisamente de cómo, y en el marco del primer año de trabajo, el Fondo Social para la Vivienda, en concordancia con este plan, asegura pues haber de alguna manera beneficiado a más de 36,000 familias con soluciones habitacionales que desde luego le han permitido invertir más de 174 millones de dólares, además de haber generado alrededor de 2.333 empleos, nuevos empleos, los cuales obviamente forman parte del programa Casa Joven, vivienda cercana, entre otros que obviamente también serán desarrollados o serán detallados esta mañana en la conversación que vamos a sostener precisamente con el presidente de la institución. Vamos a hablar acerca de esa meta o esa proyección de inversión de 600 millones de dólares para el próximo quinquenio, cuáles son los factores que pueden contribuir a hacer una realidad esto, así como también cuál es el papel que juega el Fondo Social para la Vivienda en este mercado que tenemos ahora. Así que son puntos importantes y por lo cual, como siempre, nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga, como siempre, en perspectiva de los temas. Lorena, buenos días. Gracias por acompañarnos en este día muy importante para los papás. Saludos cordiales. Gracias, adelante. Ernesto. Buenos días para todos en el estudio. Precisamente me encuentro en uno de estos avances que se ha tenido en este primer año de gestión. Me refiero a la sucursal del Fondo Social para la Vivienda en el Paseo General Escalón, que pronto será inaugurada y que busca descentralizar los procesos que ahí se realizan. Sin embargo, la coyuntura actual no es muy buena para este tipo de instituciones y los programas sociales que desarrollan, debido a los 900 millones de dólares que le han sido bloqueados al Ejecutivo y el impacto que esto puede tener. Veamos. El presidente de la República lamenta la restricción impuesta por la Sala de lo Constitucional, pues obstaculiza los objetivos. Estamos acatando esa decisión de suspensión. Habíamos colocado ya 100 millones de dólares. 100 millones de dólares los habíamos colocado para invertir 100 millones de dólares en la seguridad. Con las evaluaciones que hace el Ejecutivo, no descarta limitar algunas carteras para inyectar presupuesto en otras, como la seguridad. El gobierno va a dejar de incumplir algunas responsabilidades, que no es por falta de voluntad del gobierno, es por la decisión de 4 magistrados que no piensan en el país y que además esa
decisión está generando también implicaciones económicas. La tasa preferencial del 6% en créditos del fondo es parte de esos beneficios sociales que el gobierno defiende. Ernesto, según el gobierno se está trabajando para que la población tenga mejores condiciones de vida y obviamente esto incluye una vivienda digna, que es el tema que nos ocupa esta mañana. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lorena. Feliz día. Gracias por darnos esos insumos pertinentes que nos van a ayudar, desde luego, a comprender mejor el estado actual de el estado actual del tema del rubro habitacional en el país y del papel que obviamente en este primer año de ejercicio de gobierno ha desarrollado el Fondo Social para la Vivienda. Me acompaña el presidente de la institución y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, licenciado Tomás Cheve, a quien le doy la más cordial bienvenida y saludarlo también en este día importante, ¿verdad?, para todos los papás y para todos los hijos que tenemos todavía a nuestros padres. Como no, Ernesto, muchas gracias. De igual manera, muchas bendiciones, muchas felicidades. Aprovechar también a saludar a todos los televidentes, especialmente los padres de familia, muchas felicidades. Contentos de estar compartiendo este set con ustedes y con alguna información que creemos es muy importante que la población conozca, qué es lo que estamos haciendo en el Fondo Social y qué pretendemos hacer en este quinquenio de nuestro gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén. Hemos logrado importantes resultados, Ernesto, que esperamos desarrollarlos en el transcurso de este. En efecto, así será. Vamos a también aprovechar este programa para invitarles a ustedes a que nos acompañen, puedan dar aportes importantes a través de las redes sociales, hagan uso del @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter para que usted pueda escribir sus preguntas, enviárnoslas y desde luego ser colocadas en la parte inferior de las pantallas de su televisor. Y otro dato importante es nuestro correo electrónico, muy tradicional, ernesto.lopez@megavision.com.sb, también para que pueda acompañarnos formulando sus comentarios o sus preguntas. Recuerden el reprise de su programa hoy a las 10:30 de la noche por Canal 21. Así es que desde ya, pues, nuevamente, gracias por acompañarnos. A ver, un año de trabajo en esta nueva administración. El Fondo Social para la Vivienda informa que tiene logros importantes y quizás voy a comenzar este enfoque sobre el papel que ha venido desempeñando el Fondo Social, haciendo una retrospectiva sobre el papel importante que a través de la historia habitacional en este país ha venido jugando el Fondo Social para la Vivienda y cómo a partir de las transformaciones que sufre después del sistema de ajuste que tuvo el modelo de administración pública en el país, desde luego ha venido también desarrollando y jugando un papel, pero no cabe duda que para muchos, y esto serán testigos nuestros televidentes, del beneficio que en su momento para muchas familias representó el tener una política habitacional de acceso a todas aquellas personas que en algún momento no tenían más condiciones económicas que las pertinentes para poder hacerse de su casa de habitación. Sí, muchas gracias, Ernesto. En efecto, tal como usted lo dice, el Fondo Social ha tenido diferentes etapas. Y quizás para enmarcar en forma histórica, tenemos datos estadísticos desde 1974 y según los datos estadísticos el Fondo Social ha otorgado créditos a las familias de más bajos ingresos. Estamos hablando familias con ingresos de hasta 4 salarios mínimos, de 280.206 créditos por un poco más de 2.165 millones de dólares. Esto es históricamente, diríamos, el aporte que el Fondo Social ha hecho en las familias salvadoreñas. Recordemos que dentro del desarrollo histórico del fondo, al principio empezaron a ser beneficiados solamente los trabajadores que cotizaban en el Seguro Social. Obviamente en el Fondo Social también. Y que era una cuota que también
era precisamente para el Fondo Social para la vivienda. Es correcto. De descuento, ¿no? Es correcto. Y si hacemos memoria también decíamos que era exclusivamente para la pareja casada. No había apertura de créditos para los diferentes sectores como lo que tenemos actualmente. Y se comenzó con valores muy pequeños, en aquella época 10,000 colones. Y así ha venido evolucionando de tal manera que cuando ya llegamos al cambio, al gobierno del cambio, con el presidente Mauricio Funes, que yo tuve, diríamos, como el privilegio de acompañarlo a él precisamente en el Fondo Social para la Vivienda, ya se habían dado algunas transformaciones y empezamos a reformar un poco, ampliar con los principios de inclusión, donde ya el término de género, el término de jóvenes, ya no solo el matrimonio per se, sino que 2 hermanos, 2 hermanas, 2 novios. Una pareja de novios. Una pareja, ¿verdad? Y eso obviamente amplió las posibilidades de ayudar a la familia, y además de que se incluyó también lo que es el sector de ingresos variables. Al principio, y por la misma naturaleza del fondo, solo podían tener acceso a los créditos lo que llamamos el sector formal, quien tenía una constancia de salario por trabajo fijo, y que fueran demostrables obviamente los ingresos. Hoy no, Ernesto, ahora tenemos créditos para emprendedores, micros, pequeños empresarios del sector de ingresos variables, emprendedores, y también obviamente el sector de ingresos formales, que repito, ya no hay limitaciones para poder accesar a un crédito en el Fondo Social. Y si a eso le sumamos los programas especiales que hemos sacado, que se difieren en condiciones especiales a lo que son las líneas tradicionales que el Fondo Social ha traído, podemos decir que hoy por hoy estamos en una situación de que solo falta la visión, el interés de la familia de poder hacerse de una vivienda digna y segura. Y quizás presidente, sin menospreciar el papel actual que tiene el Fondo Social para la Vivienda, quizás hablando de esa historia, hablando en retrospectiva, quizás la mejor etapa de funcionamiento del fondo fue la de los años 70, ¿no? Sí. El costo de la vida era menor, había más espacio para construir, los materiales de construcción más baratos, su mano de obra. Por tanto, las casas eran únicas. Yo me siento honrado que mis padres nos criaron acá precisamente teniendo acceso a una casa del Fondo Social para la Vivienda, ¿no? Precisamente nosotros en el comercial que dentro de poco se va a estar viendo, dado que el próximo viernes inauguramos la segunda sucursal aquí en San Salvador, hemos querido recoger esa historia de generación, donde el padre le dice al hijo que se encuentra muy orgulloso, ¿verdad?, de que esté pensando en comprar en su casa, porque él hace 40 años había comprado su casa con el Fondo Social, que en efecto nos enfocamos en los años... Sin querer queriendo terminé siendo el modelo de ejemplo esta mañana de Día del Padre, es cierto. Mi padre con qué sacrificio en aquel entonces sacó esa casa y fue gracias al Fondo Social. Es correcto. Entonces ahora... mucha honra, mucho orgullo, ¿no? Ahora nosotros estamos como incentivando, uno de los programas especiales que vamos a hablar es el programa Casa Joven, que precisamente lo que estamos es incentivando al joven a que a temprana edad comience ya a hacerse de esa casa. Exactamente, ¿verdad? Y ya vamos a hablar qué tipo de casa, dónde casa, porque yo creo que también ese es un gran reto. Yo creo que el tiempo nos va a dar para que hablemos un poco de las condiciones de estos programas especiales, pero lo importante es, Ernesto, la apertura, diríamos la disposición del fondo, la apertura del Fondo Social, disposición, y obviamente esa creatividad que hemos de alguna manera incorporado, una visión un tanto diferente de cómo ayudar a la familia de más bajos ingresos, de qué condiciones podemos establecer para lograr pues que las familias alcancen ese sueño de tener una vivienda digna y segura.
Obviamente esto ha pasado por algunos ajustes que hemos hecho, tanto en mi primer llegada en el Fondo Social como en esta segunda vez que, gracias a Dios, el presidente Salvador Sánchez Serén me tomó en cuenta también para que le diéramos seguimiento a algunos programas especiales que habíamos iniciado en el Fondo Social y siguiéramos con esta transformación, que también vamos a hablar un poco de ello. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder llegar a servirle a la familia salvadoreña con los diferentes programas que hemos creado y las diferentes inversiones que estamos haciendo de cara a estar más cerca de nuestra gente? El año pasado, a finales, recuerdo, al menos no sé si ha cambiado este dato, entendería que no, el Banco Interamericano de Desarrollo dio una cifra que el déficit que teníamos a 2 años anteriores, hablamos del año 2012, el déficit de habitación que tenía el país alcanzaba el 58%. No sé si estos son cambios que ya tenemos, este déficit de vivienda. No sé si esto ha tenido una variable o un cambio, pero ¿por qué lo quiero decir? Porque de alguna manera se reconoce que el país es uno de los, digamos, densamente poblados, lo cual acarrea una serie de problemas, ¿verdad? Veámoslo desde el punto de vista de problemas de movilidad, de circulación, de seguridad, incluso hasta de contaminación como tal. ¿Cuál ha sido la tendencia que hemos traído en estos últimos, digamos, 2 periodos de gobierno, en los cuales usted ha estado al frente de esta institución que obviamente va midiendo los alcances que tiene una política de vivienda nacional? Sí, y además el fenómeno también de migración de la zona rural a la zona urbana, Ernesto, que eso también obviamente pone una demanda mayor al tema de vivienda aquí ya en la zona urbana, máximamente aquí en lo que es el Gran San Salvador. Sí, en efecto, hay un estudio, no sé si es del Banco Mundial, porque el último censo que nosotros tenemos es del 2007. El 2007 andaba allá en un déficit cuantitativo de 45.000 unidades y alrededor de 80.000 unidades lo que era el déficit cualitativo. Según esas cifras que mencionan últimamente, repito, no hay un censo oficial, pero según lo que recogían estas organizaciones, andamos, Ernesto, ahí por las 400.000 unidades en déficit cuantitativo y tocando las 900.000 unidades en déficit cualitativo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El cuantitativo son unidades nuevas que hay que producir, ¿verdad?, para satisfacer la necesidad habitacional. Y la cualitativa son cuántas viviendas hay que dignificar para que la familia tenga los diferentes servicios, una vida... ¿Qué tipo de vivienda es la que se va a ofrecer? Exactamente, qué tipo de vivienda, qué tipo de servicios, condiciones de hábitat, etcétera. Solo para quizás, y no quiero entrar un poco en el tecnicismo, porque sé que hay mucha información de la que podemos aprovechar esta mañana, solo para situarlo. Este mismo informe sitúa el déficit habitacional en Centroamérica, que andaba en ese entonces, hablamos de esa fecha, del 2012, en un 45%. El Salvador andaba por el 58%, lo sitúa el BID. Sí. Pero entiendo de que estos 2 últimos gobiernos han tenido apuestas muy importantes para poder reducir ese déficit. En efecto, tenemos las cifras, Ernesto, y con mucho gusto podemos entrar en materia. Decirle que los resultados que el Fondo Social ha tenido en este primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén ha sido, para el Fondo ha sido espectacular. Nosotros llevamos... para este año particularmente, llevamos una meta arriba del 45%. Pero si nosotros tomamos las estadísticas desde junio del 2014, que tomó posición el presidente Salvador Sánchez Serén, a mayo, que es el mes que recientemente cerramos, nosotros hemos colocado 6.527 créditos por más de 114.19 millones de dólares en el primer año. Entonces, por eso es que nosotros decimos
que si en un año de gestión hemos colocado 114 millones en vivienda, obviamente en el quinquenio estaremos colocando más de 600 millones de dólares. Esa es la apuesta estratégica que tenemos en el Fondo Social, y lo bueno es que nosotros manejamos nuestro propio presupuesto. Usted decía, y en efecto, el impacto de estos 900 millones de dólares en la economía nacional, lo que el gobierno puede generar bienestar a la familia a través de esos 900 millones de dólares, obviamente se van a ver afectados. Pero el presupuesto del Fondo Social es un presupuesto independiente. Por ser institución autónoma, nosotros generamos nuestros propios ingresos, nuestro propio presupuesto, y trabajamos con nuestros propios recursos. Y eso quiere decir que estos 600 millones de dólares que tenemos proyectados, que tenemos planificados para el quinquenio en la colocación de vivienda, esperamos nosotros que no sea afectado. Obviamente esperamos que la economía se mejore, Ernesto. Esa es la apuesta de nuestro presidente, tener un gobierno productivo, dice él, en materia de dinamizar la economía, educado, porque le está apostando a la educación, ¿verdad? Y seguro, porque le está apostando a la seguridad, y por eso es que el presidente en su última, encuentro con la gente, en el programa Gobernando con la Gente en Nahuizalco, decía que aquí la población es la que sale más afectada, porque esos 100 millones de dólares, según lo que hemos visto en los medios y según lo que hemos platicado con algunos funcionarios de gobierno, estaban ya destinados a fortalecer el sistema de seguridad. Todos sabemos que en la Policía Nacional Civil se necesita no solamente unidades, uniformes, zapatos, mejorar todas las condiciones de los lugares donde ellos, de los puestos policiales, y todo eso obviamente va a tener algún impacto. Pero lo que tratamos nosotros desde el Fondo Social para la Vivienda, y de acuerdo al plan quinquenal de gobierno, es apoyar al gobierno en la dinamización de la economía, financiando vivienda, ojalá fuera solo vivienda nueva, porque la vivienda nueva, Ernesto, es la que dinamiza la economía. Sabemos que el construir una vivienda no solo es el hecho de disponer una vivienda para la familia, eso tiene componentes adicionales, como es la incidencia en la industria, todos los materiales de construcción, en la incidencia en el comercio, todos los electrodomésticos que compra la familia al adquirir su vivienda nueva, los servicios, agua, energía, teléfono, y obviamente los servicios financieros, que son pues donde nosotros estamos ubicados. Ahora, para cerrar este ciclo de introducción a conocer cómo está funcionando el Fondo Social para la Vivienda, para cerrar este ciclo, recorriendo la historia de la institución y sus cambios, hay que entender que de alguna manera esta fue alejada de la verdadera esencia o la original esencia para la cual fue creada la institución, con los cambios que sufrió después que ya no tuvo, digamos, esa contribución directa del trabajador como tal. Pudiera decirse que ahora, con esta nueva visión de los dos gobiernos de izquierda de las últimas épocas, se le ha vuelto se le ha recuperado ese rostro social al Fondo Social. Hemos hecho esfuerzo, y qué buena pregunta, Ernesto, porque hemos hecho esfuerzo cómo viabilizar el costo de tasa de interés para los usuarios. Déjeme decirle que en noviembre del año pasado, recién llegado la segunda vez al Fondo Social, lo primero que hicimos fue revisar la política crediticia. Y con mucha satisfacción podemos decir, Ernesto, que en lo que es el sector formal, las tasas fueron reducidas desde de 1,5 porcentual a medio punto porcentual. Es decir, si usted tenía una tasa de interés del 8,5, se redujo al 8%. Y si usted tenía una tasa del 7,5, se redujo al 7%. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que es vivienda de interés social, y hay que decirlo, todo lo que es vivienda de interés social
vivienda nueva hasta 32.200, que es el valor de la vivienda de interés social, todo está al 6%, Ernesto. Y la tasa del 6% no la da para vivienda ningún banco. Sobre todo si hablamos vivienda de interés social, que a la banca pues prácticamente no le interesa. Pero como esa es la función del Fondo Social, nosotros quisimos ajustar las tasas de tal manera que un mayor número de familias pudiera estar en condiciones de adquirir su vivienda. Y para cerrar el dato estadístico de lo que usted decía, de cuál es la incidencia a partir de los gobiernos del cambio, decirle, Ernesto, que desde junio del año 2009 a mayo de este año, el Fondo Social, el aporte ha sido 36.820 créditos por 563.47 millones de dólares. A partir de junio del 2009, que tomó, diríamos, las riendas del país, los gobiernos del cambio con el presidente Funes y actualmente con nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, ese es el aporte en créditos y en montos para la familia salvadoreña. Y yo hacía esta reflexión solo para concluir, porque vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya a hablar un poco de las proyecciones que tiene el Fondo Social. Y es que ese famoso concepto de rostro social que toda institución pública cuando es creada tiene como misión, obviamente fue golpeada después de que ese tema de la solidaridad que tenía el patrón, que daba su aporte solidario, el empleado que lo hacía con su contribución, obviamente eso trajo consigo tirarla a un mar donde vaya a ver cómo nada, ¿verdad? Y cómo se salva para no hundirse, ¿no? Y ahí fue donde ya se dispararon las tasas. Así es. Porque buscaron opciones de fondeo que eran caros, y hoy, gracias a Dios, vamos a hablar de cómo estamos fondeados y por qué estamos dando estas tasas preferenciales. Así es, en efecto. De hecho, yo recuerdo que hace mucho tiempo, en un programa de entrevistas también, con muchos economistas logramos, digamos, apostarle a comprender mejor si eso había sido un buen paso o no había sido un buen paso. Lo bueno es que tenemos una institución, como usted dice, ajustada a los tiempos modernos y ahora ampliando su cartera de servicios, ¿no? Y su cobertura. Y su cobertura como tal. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a una pausa comercial. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. ¿Cuáles son las opiniones que usted tiene con relación al papel que juega el Fondo Social para la Vivienda hoy en día? ¿Qué evaluación le da al trabajo que desarrolla? ¿Cuáles son las sugerencias que usted tiene? Pues bien interesante, vamos a escucharlas cuando regresemos. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter para que usted, si tiene cuentas en Twitter, más factiblemente pueda seguirnos, dele seguir y luego pues poder ser colocados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros en esta mañana de día miércoles, Día de los Padres. Así es que felicidades nuevamente. Yo tengo 10 años de tener mi casa. La estoy pagando y no me suben los intereses ni nada. Como siempre piden requisitos, vaya, a veces uno no está en la disposición de poderlo cumplir por el tipo de empleo que uno tiene, no puede cubrir los requisitos que ellos piden. Ajá. ¿Habría que bajarlos un poco? Sí, tendrían que hacer como un sondeo del tipo de empleo para ver si uno puede cubrir y llegar a eso para adquirir una vivienda. Con Ernesto López. Bueno, esta mañana conversando precisamente con el licenciado Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda, y queremos también agradecerles a ustedes que ya están activos a través de las redes sociales participando con sus comentarios. A ver, dentro de las, digamos, evaluaciones que se hacen en este primer año de ejercicio del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, una de las grandes apuestas que se tiene es acompañar el plan quinquenal del gobierno. Correcto.
Y en ese sentido ustedes proyectan una inversión quinquenal de 600 millones de dólares. Es correcto. ¿Qué factores de alguna manera podrían considerarse son fieles acompañantes de esa visión de inversión que tendría el fondo para los próximos 5 años? Toda la institución de gobierno estamos alineados al plan quinquenal de desarrollo del presidente. El presidente le está dando, Ernesto, mucha importancia a la juventud. Obviamente todos sabemos la razón por qué los jóvenes hoy por hoy son los que están en riesgo. Entonces estamos tratando de acercarnos a los jóvenes, darles alternativas para que sean jóvenes productivos. El Fondo Social, en esa línea, constituimos lo que es el programa Casa Joven. Casa Joven, Ernesto, es una línea que está dando excelentes resultados. Imagínese usted, solo de noviembre, porque esta la implementamos en noviembre del año pasado, de noviembre a mayo de este año hemos colocado 513 créditos por un poco más de 9.24 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto, Ernesto? Que 513 jóvenes entre el rango de 18 y 25 años ya están pagando su casa. Y eso estamos logrando el propósito porque nosotros dijimos, bueno, hay que estimular, incentivar al joven a que a temprana edad haga una inversión productiva que le permita no solo su desarrollo personal, sino asegurar obviamente la tranquilidad de su familia a la hora que quiera formar un hogar. Entonces, esta línea de crédito, repito, donde ya colocamos 513 créditos desde noviembre del año pasado para acá por casi 10 millones de dólares, tiene condiciones especiales. Una de ellas es la tasa de interés. La tasa de interés para lo que es vivienda de interés social es del 6%, ya lo habíamos dicho, y arriba de lo que es vivienda de interés social, esta línea en específico ha quedado al 7%, que sigue siendo una tasa muy preferencial. ¿Cuál es la otra condición que hace la diferencia en este programa para los jóvenes? Estamos financiando hasta 30 años plazo, no los 25 de las líneas tradicionales, sino 5 años más, y estamos financiando 30 años. ¿Cuál es la otra condición especial? Que las primas, que es uno de los factores que por lo general las personas y las familias tienen problemas, nosotros estamos desde el 3% hasta el 5% de prima en esta línea. Todos los bancos cobran las primas de las viviendas, de los créditos, de un 10 a un 20%. Nosotros aquí estamos financiando para vivienda de interés social hasta el 97% del valor de la vivienda. Eso es una cuestión espectacular. Y obviamente está dirigida para jóvenes, como dijimos, de 18 a 25 años de edad. Esto es lo que estamos haciendo para los jóvenes. ¿Cuáles son otros beneficios? Los derechos de registro de hipoteca son por parte del fondo para casas de hasta $50,000. Esos costos el fondo los absorbe. Los gastos de escrituración son los más bajos, si no me equivoco son $51. Y una cuestión que también los televidentes tienen que considerar es que las primas de seguro, por la forma en que nosotros contratamos en forma colectiva los seguros para los usuarios, son las primas más bajas del mercado, y eso hace que la cuota baje significativamente. Podemos hablar de 3 rangos en lo que es el programa Casa Joven, Ernesto. Si hablamos de una vivienda, por lo que veíamos en la televisión, si hablamos de una vivienda de $20,000, imagínese usted los ingresos que tiene que tener la pareja. Si estuviéramos hablando de una pareja, son de $430. Eso implica que la pareja, ganando el sueldo mínimo, perfectamente puede comprar a través del Fondo Social una vivienda de $20,000 y la cuota le queda de $125. $125 entre dos, estamos hablando que de 60 y algo de dólares cada persona. Entonces,
Yo sé que uno gasta mucho más en otras cosas y esto pues obviamente es una protección para la familia. Nos vamos a un rango medio de una casa de $60,000. Estamos hablando para el programa Casa Joven. Tienen que tener los jóvenes un ingreso, la pareja de 1,400, esto implica $700 cada cipote, ¿verdad? La cuota 406, $203 cada uno. Decimos, definitivamente vale la pena hacer un esfuerzo y empezar a temprana hora a pagar su vivienda con estos programas que tenemos. Ahora, interesante porque estamos hablando de una proyección que contempla el acompañamiento del plan quinquenal, a la cual pues obviamente todo gobierno se ciñe para poder hablar de crecimiento. Eso es en cuanto a jóvenes. Ok, pero ese es un proyecto incrustado en el programa, en el plan quinquenal de desarrollo del gobierno. A ver, hablemos un poco de las proyecciones de crecimiento en esa área, así de manera concreta, presidente. Sí, vaya, tenemos también el programa Vivienda Cercana. Vivienda Cercana. Que es una apuesta también del gobierno de acercarnos cada vez más a nuestros hermanos en el exterior. En esta línea ya la relanzamos, la retomamos porque en mi primer pasantía era un programa que íbamos teniendo un éxito total. Imagínese, Ernesto, que solo de junio para acá, es decir, de junio a mayo de este año, de junio de 2014 a mayo del 2015, nosotros hemos colocado ya 263 créditos con hermanos en el exterior por un poco más de $8.4 millones. Esto es, diríamos, en el relanzamiento, pero en esta línea históricamente, porque la tenemos desde mi primer pasantía en el Fondo Social, colocamos 1.326 créditos. Eso implica beneficiamos a 1.326 compatriotas con crédito por montos o por un monto de $34.13 millones. Pero aquí nos quedamos cortos y es la visión del presidente. Mire, si solo de remesas familiares, Ernesto, ya superamos los $4.000 millones. El 10% en vivienda, ¿cuánto sería eso? Sería una cantidad importante. ¿Y por qué nos interesa esta línea? Porque cada programa tiene su objetivo principal, Ernesto. ¿Cuál es el objetivo del Fondo Social de promover, de acercarnos a nuestros hermanos en el exterior? Para que formen un patrimonio familiar acá en El Salvador, una inversión que no solo sirva para su familia que está ahorita, sino más bien que le asegure su retorno a El Salvador nuevamente. Porque yo he platicado con infinidad de personas ya en Estados Unidos y el anhelo de todo salvadoreño, de toda salvadoreña es regresar a su país y qué bueno que pueda tener aquí su casa totalmente pagada. Ese es el... ¿Qué pasó con el proyecto Belén, el proyecto de Santa Ana, que de alguna manera ha sido una de las apuestas con las que se vendió en el gobierno anterior y que algunos han cuestionado, sobre todo por no haber logrado cumplirse los objetivos de haber sido colocada? Vamos a ver, yo esa historia me la conozco, Ernesto, porque yo acompañé también al presidente Funes en su gestión, en los primeros años de su gestión. Si nosotros recordamos, no había productividad de vivienda de interés social. Entonces el presidente quiso establecer una alianza estratégica con el sector privado. E incluso, Ernesto, creó el Fondo de Garantía Inmobiliario. Eso estaba creado para que a través de este Fondo de Garantía los proyectos se garantizaran hasta un 70%. Entonces decía él, bueno, si nosotros le garantizamos al pequeño mediano productor que su proyecto hasta el 70% está garantizado, y él pone el terreno y de repente se urbaniza, ¿cuál era el riesgo del banco privado? Era un 10%. Y aún con esas condiciones no hubo apertura en la banca para desarrollar vivienda de interés social. De ahí fue que surgió la idea de construir. Entonces vamos a construir porque hay que ofrecerle vivienda de interés social a la familia salvadoreña. Y se programaron 4 proyectos. Nuevo Belén en San Miguel, que ese ya se vendió totalmente. Los Almendros aquí en San Martín, que está arriba del 50% ya en su venta total. Y obviamente 2 proyectos en Santa Ana, que es Procavia Santa Lucía, que
que están en proceso de venta. Hay que decir la verdad, ¿por qué está costando un poco vender en Santa Ana? La razón fundamental, Ernesto, es que la cultura de vivir en apartamentos acá en El Salvador no se tiene todavía. Y qué bueno que el gobierno está generando la cultura de vivir en altura, en apartamentos, porque está demostrado, y los países desarrollados, se tiene ya la cultura de vivir en apartamento y es más económico para la familia. Entonces, una opción que debemos haber impulsado desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Desde el tiempo que se crearon el IBU, la Sacamil, por el tema de espacios, que en el país ya no hay mucho, ¿no? Y lo que usted dijo, era mucho más barato construir. Entonces ahí tenemos los condominios que usted ha mencionado y están buenos, han pasado, ¿qué? 2, 3 terremotos. Sí, IBU, bueno, Sacamil, allá por la terminal de Oriente hay otro que no recuerdo cómo se llama, Lourdes, algo así. Sí, Lourdes, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, el barrio Lourdes. Barrio Lourdes. Entonces tenemos experiencias buenas y ahora se está retomando esa cultura. Y ahí fue donde fue un poco de crítica para el gobierno, porque dijeron proyectos fracasados no se venden, pero obviamente está a la par la cultura, peor en Santa Ana, ¿verdad? Yo aprecio mucho los hermanos santanecos, pero no existe la cultura de vivir en apartamentos. ¿No se puede considerar un proyecto fracasado de la administración anterior? Yo considero que no, Ernesto, porque en las condiciones que se está vendiendo, y eso dentro de vale la pena decirlo, dentro de la política de crédito que nosotros revisamos hoy en solo la llegada al Fondo Social en la segunda vez, los créditos para los proyectos de Fonavipo, Ernesto, han quedado al 5,5%. Es una tasa especial. ¿Por qué? Porque sabemos que esos intereses son los que llegan a la familia de más bajos ingresos. ¿Ese es un proyecto de Fonavipo o financiado a través de Fonavipo? Es una iniciativa del gobierno, del presidente Funes, a través de Fonavipo, el brazo, diríamos, productor. Fonavipo las construyó y obviamente el Fondo Social está financiando esos proyectos. Eso fue en alianza con el sector privado. Sí, por supuesto. O era de alguna manera el componente vital del proyecto Casa para Todos, que era apoyar el tema de la construcción en el país. Vamos a ver. Un poco de iniciativa memoria, ¿no? Iniciativa del gobierno, Fonavipo construyendo, ¿verdad? Y la empresa privada, porque fueron pequeños y medianos constructores los que construyeron los condominios. Entonces se generó vida a la empresa privada, se generó empleo al sector obrero, porque esa es una de las características y esa es la apuesta del Fondo Social. Como dije al principio, ojalá tengamos una mayor productividad de vivienda nueva, Ernesto, porque eso verdaderamente dinamiza la economía, genera trabajo al sector obrero. Entonces esa es la apuesta del gobierno y obviamente ya con el tema del asocio público-privado, esto puede tener un desarrollo importante. ¿Y cuál es la garantía que nosotros decimos tener desde el Fondo Social para la Vivienda? Garantizamos el financiamiento de largo plazo. Ya dijimos, en el quinquenio tenemos proyectado invertir en vivienda 600 millones de dólares, que ojalá pudiéramos tener por lo menos el 60, el 70% que fuera de vivienda nueva para estar beneficiando no solo la economía, sino a más familias salvadoreñas. Ahora, ¿sigue funcionando o sigue colocándose o promoviéndose estos proyectos porque entiendo, por lo que logramos nosotros conocer a través de las informaciones y de las imágenes, estos son proyectos, son condominios muy bien ubicados, me refiero, construidos. Entiendo que hasta seguridad privada había en su momento, o las tienen, no sé, ¿están en abandono esto o solo para actualizar? No, se están vendiendo. Están ahí. Se están vendiendo. Bueno, yo a través de las cámaras hacerle una invitación a todo el sector de Occidente que vayan a ver los condominios. Ernesto, cuando uno llega a esos condominios, uno cree que está en otro lugar. Son condominios con muros perimetrales, con portones de seguridad, con zonas verdes maravillosas, y el condominio Procavia nada más es de 2 niveles. Es un condominio muy bonito
que van desde los $18,500 en adelante. Entonces, si estamos hablando, Ernesto, en el programa Casa Joven, y aquí tengo yo para Casa Nueva. Imagínense, si estamos hablando, Ernesto, de condominios de $18,500, y aquí en este cuadro que tengo vivienda de $20,000, que es lo que más cercano podría estar. Imagínense, 462 es lo que exigen de ingresos, abajo de 2 salarios mínimos, cuotas de $134. Entonces, ¿cómo no una pareja va a poder vivir tranquilo en un apartamento? Los invito a que lo vayan a ver, están muy bonitos, son zonas muy bonitas, las zonas verdes, y con todos los perímetros de seguridad. Bueno, recuerdo que hace tiempo, no sé si mantiene todavía esa misma posición Casalco, sostener que este proyecto que estaba contemplado dentro de la política Casa para Todos, que fue la que impulsó el presidente Mauricio Funes, en la que la proyección era alrededor de 25,000 viviendas de interés social, recuerdo, y que se hizo en conjunto con el sector privado, el sector público, de alguna manera había fracasado. Por eso es que de alguna manera traje a colación estos proyectos, y particularmente esto, que en el fondo tenía una misión y un objetivo muy importante. Muy bueno, muy sano. Muy sano. Vamos a ver, ¿por qué se puede considerar un proyecto fracasado? Fracasado porque no se alcanzaron a construir las viviendas que se habían proyectado. Repito, el gobierno creó todos los mecanismos, hasta el Fondo de Garantía Inmobiliario, para garantizarle a los mismos bancos que había respaldo para apoyar los proyectos. Es decir, la banca no apoyó este proyecto porque consideraba que en algún momento había mucho riesgo. Es que... recuerdo que esa fue la posición. Exactamente. El apoyo de la banca para construir vivienda de interés social no lo ha habido, no lo existe, y ojalá que aperturen los bancos para eso. Entonces, cuando no se vio el apoyo, ni por la banca, ni por el sector privado, entonces fue que el gobierno tomó la decisión de construir. El gobierno logró construir, Ernesto, si no me equivoco, alrededor de 2.750 viviendas. La apuesta era mayor, pero obviamente los recursos, cuando los recursos son escasos, por ejemplo, el proyecto Los Almendros, se desarrolló en un 50%, porque el capital de trabajo para desarrollar un proyecto, que es el apoyo que tiene que dar la banca, ¿verdad? Porque, vamos a ver, para desarrollar un proyecto se necesita el aporte del constructor, que es el terreno urbanizado, el aporte de la banca, que es el capital de trabajo para desarrollar el proyecto, y el financiamiento de largo plazo para la familia, que es lo que nosotros damos. Recuerdo que a raíz de esa negación de apoyo financiero de parte del sector de la banca a este proyecto, se hizo uso de los fondos propios que tenía el Fondo Social, es decir, con financiamiento del Fondo Social. No. Fueron los créditos que se hicieron con el BESIE y con algunas líneas de crédito de bancos locales. Que por cierto, surgió después el problema de caer en mora por no estar con la obra vendida, y el gobierno pagando, tener que pagar ese tipo. Y también conozco la historia. ¿Cómo salió con eso? Sí, salimos bien, gracias a Dios. ¿Ya se pagaron? Sí, por supuesto. Cuando el gobierno me llamó por segunda vez, que me llamó para ser viceministro de Vivienda, y me dio también la presidencia de Fonavipo, ahí, como decimos, le entramos con todo, Ernesto, porque el Fonavipo estaba en riesgo porque en ese momento había una cuota no pagada al BESIE de $10 millones, que no era la gran cantidad. Lo que pasa es que como los proyectos no se desarrollaron de acuerdo al programa que se había establecido, las ventas no fueron suficientes para poder pagar esos $10 millones. Entonces, pero fue una campaña mediática impresionante, que dijeron Fonavipo está quebrado, no puede pagar sus compromisos. ¿Qué fue lo que hicieron? Y el componente que se le adherió fue que ahí está el resultado de cómo el gobierno es un mal ejecutor. Exactamente. Entonces, decían de obras públicas. ¿Qué fue lo que hicimos? Algo normal que todas las instituciones y la empresa privada lo hace. ¿Qué hicimos? Colocar, Ernesto, en el mercado de valores los certificados de inversión. Colocamos 40 millones
en certificados de inversión, que por supuesto lo compraron pues las instituciones financieras y las AFP, y con eso, Ernesto, respondiendo a la pregunta suya, cancelamos hasta el último centavo de todos los créditos que se tenían para construir los Ahora están siempre al servicio de Fonavipo. Perdón, ¿es Fonavipo el propietario de ese proyecto? Fonavipo es el propietario del proyecto, el Fondo Social lo está financiando al 5,5%, Ernesto. Familia, por favor, aproveche, al 5%, y toda esa plata se está manejando a través de Bandesal. En San Miguel ya están todas las en San Miguel se vendieron todas. San Martín. San Martín estamos arriba del 50-60%. Todavía hay vivienda ahí de condominio para que pueda. Al 5,5%. Y Santa Ana no se ha vendido nada. ¿Cómo no? Ya se vendieron, ¿qué le digo? Más de, si no me equivoco, más de 500, 600 apartamentos. ¿De cuántos en Santa Ana? Son, vamos a ver, 700, como 1,200 apartamentos. 1,200 apartamentos en ese proyecto de Santa Lucía, ¿verdad? Sí, yo creo que se vendieron alrededor de 500, 600 apartamentos. Se están vendiendo. Esa es la buena noticia. Se están vendiendo. Hay oportunidad para más familias, para más parejas, al 5,5%, a 25 años plazo, y las cuotas pues muy bajas. Esa es la historia del programa Casa para Todos, Ernesto, y decirle a la población que todos esos recursos que se están recogiendo a través de la venta de los proyectos, lo está manejando Bandesal, porque hay un compromiso con los inversionistas. Y recordemos que esos certificados de inversión tienen la garantía soberana. No hay ninguna preocupación de los inversionistas, sumando por supuesto que los apartamentos se están vendiendo, las casas se están vendiendo, y todo ese flujo de capital se está manejando en Bandesal para garantizar a los inversionistas. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial a esta hora de la mañana, son las 7:30. Ustedes sintonizan Diálogo con Ernesto López y su reprise hoy a las 10:30 de la noche, no se lo pierda. Vamos a la pausa y continúe usted enviándonos sus comentarios. No entiendo por qué tanta traba para los créditos en el fondo, si tienen como garantía la vivienda. Esto es bien interesante de poder responder esta pregunta, porque obviamente el fondo tiene que garantizarse también, digamos, la inversión que está haciendo de su crédito en el cliente, ¿no? Lo vamos a contestar. Vamos a hablar de eso. Hay muchos comentarios también. ¿Qué tanta razón social ahora tiene si recordamos que el Fondo Social era diferente en aquella época a la que tiene ahora? Es otra pregunta muy interesante. He visitado las instalaciones del fondo, dice Jairo Ángel, y la atención es muy buena, así es que felicidades también. Bueno, hay buenos comentarios también, porque los precios son más caros que una vivienda normal hoy en día en el mercado. Es otra cosa que hay que estudiar, es el comportamiento de la vivienda o de la construcción de lo que se hace en el país, porque hay que ver la de interés social. Entiendo que no hay de parte del sector privado, el tema de la vivienda de interés social es muy poca, ¿no? Es poca. Es poca. Ya vamos a examinar un poco ese fenómeno del mercado. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presentó. Ahora hemos probado esa situación y no hemos visto esa estabilidad. ¿Está difícil? Sí, difícil. ¿Por qué? ¿Elevadas las No, los requisitos. Los requisitos. ¿Difícil de cumplir? Sí, para la gente que le llamamos informal. La verdad que sí está siendo más accesible. ¿Eso es bueno para la población? Sí, para muchos que no tienen, digamos, la capacidad para pagarlo de un banco, pues es mejor, más accesible el fondo. López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana con el plan Giga Libre. Con el plan Giga Libre de Movistar, usted puede decidir cómo disfrutar su saldo en cualquier momento. Si quiere, todo para navegar, todo para hablar o distribuirlo como le dé la gana. Déjese llevar y pásese a Movistar. Continuamos esta mañana conversando con el presidente del Fondo Social para la Vivienda. A ver, aquí hay unas preguntas bien interesantes que me parece que son
merecedoras de una respuesta, sobre todo cuando se trata de acceder a un crédito. Por ejemplo, alguien decía acá, ¿por qué el fondo, si le queda de garantía la misma propiedad, pone tantos requisitos y casi anula los créditos? Bueno, obviamente yo voy a decir que no estoy del todo de acuerdo con el señalamiento, Ernesto. Vamos a ver, el Fondo Social hoy actualmente, además de que atendemos el sector formal, que es muy fácil porque ahí es la constancia de sueldo lo que cuenta, atendemos el sector de ingresos variables. En el sector de ingresos variables, Ernesto, es donde se da un poco de tardanza y un poco más de análisis, tal como lo decía la persona el televidente decía de que sobre todo los que no tenían ingreso fijo era más complicado. Lo complicado es, Ernesto, porque cuando es un emprendedor o un pequeño empresario, obviamente tenemos los trabajadores sociales que van a visitar el negocio de la persona. Visitan, analizan cuáles son los ingresos, cuáles son los costos. De repente, si no llevan contabilidad formal, pues hay que hacerle los números para determinar cuál es la capacidad de pago que tiene de acuerdo al negocio que tiene. Una vez se determina esa capacidad de pago, el Fondo Social proporciona el crédito a la familia, proporciona el crédito al solicitante y, repito, el análisis es un poquito más tardado porque hay que hacer ese tipo de valorizaciones. Y si es vivienda usada, hay que ir a hacer el valúo, una prestación más del Fondo Social, porque nosotros no cobramos valúo, a diferencia de la banca privada que pues le cobran comisiones, valúo y todo lo demás. Okay. Aquí Henry Calderón pregunta, licenciado Chévez, ¿tiene conocimiento usted que en Procavia hay apartamentos que se están inundando? Sí, ya nos hizo el comentario el presidente de Fonavipo, y hay una cuestión ahí que al menos para mí es fácil. Conozco yo el condominio. Hay una canaleta que el desnivel que le dejaron no es el adecuado para que el agua corra normalmente. Entonces ahí, como yo le di la sugerencia al presidente, el presidente actual de Fonavipo, que ahí lo que tienen que hacer es profundizar un poco más la canaleta para que el agua no se retenga. Además de unas retenciones que tienen que hacer en la entrada del portón, diríamos, sur del condominio Procavia, para que el agua que viene sobre la calle no tienda a meterse al condominio, sino que siga lo que es agua lluvia por la calle. Pero tengo entendido que son 2 apartamentos los que han tenido problemas de inundación, y que, por cierto, ya Fonavipo pidió al Fondo Social que se haga la permuta de estas familias con otro local para mientras se corrigen esas deficiencias. Ernesto, sí tengo conocimiento. A ver, metí documentación y a los 2 meses y medio, al tanto insistir, me dijeron que mis constancias ya no eran válidas y porque estaban vencidas, dice Víctor Serrano. Hay una explicación. Nosotros, Ernesto, en el afán de mejorar en todo lo que es el sistema informático y para dar una respuesta más rápida a los clientes, nos metimos a una inversión importante en lo que es el mejoramiento del sistema informático. Cambiamos de un sistema a otro, tenemos un sistema muy versátil ahorita, pero tuvimos ese problema. Todas las solicitudes que estaban en noviembre, que fue cuando hicimos la migración al sistema, perdimos esos 2 meses. Noviembre y diciembre se perdieron porque estábamos en el proceso del nuevo sistema, tuvimos complicaciones y hay que aceptarlo, y a partir de enero en adelante hemos venido normalizando, y esto todos los que conocen informática saben que este problema se tiene, pero la buena noticia, Ernesto, es que ya estamos normalizados. Por favor, discúlpenos ese par de meses que tuvimos problemas y acérquense al Fondo Social para seguir atendiéndoles y garantizarles pues que el tiempo de respuesta lo estamos mejorando, porque ese ha sido el único propósito de esas inversiones, dar un mejor servicio a la población salvadoreña. A ver, aquí creo que
Dice acá, son pocos los jóvenes que entre 18 y 25 ganan más de $700 y la mayoría trabaja, en este caso call center, dice, ganando no más de 500. ¿Cómo examinan ustedes ese fenómeno? También Elías Mejía dice, tengo 26 años de haber heredado una casa en un pueblo, ¿el fondo me puede prestar el capital para modificaciones? Pregunta. La respuesta es sí. Tenemos la línea de crédito y vamos a hablar así rápidamente de todas las líneas que tenemos, Ernesto. Tenemos la línea RAM, que es remodelación y ampliación de vivienda, que sí puede, toda persona que quiera ampliar su vivienda puede solicitar al Fondo Social. ¿Cuáles son las líneas que tenemos? Tanto para el sector formal como para el sector de ingresos variables, tenemos líneas para casa nueva, casa usada, construcción de vivienda. El que tiene su lote puede pedir al Fondo Social un crédito para construir su vivienda. Si no tiene vivienda y no tiene lote y quiere comenzar comprando el lote, tenemos la línea para compra de lote, lo hemos ampliado hasta $50,000, y los programas especiales, Casa Joven, que es lo que hablamos, Vivienda Cercana, que es para atender a nuestros hermanos en el exterior, el programa PAC, Ernesto, muchos problemas de las familias que no tienen la prima. Con el programa PAC lo que hacemos es que las familias ahorran por 6 meses la cuota que les puede corresponder de su crédito. A los 6 meses ellos mismos demuestran que tienen la capacidad de pago, han ahorrado la prima y se les da el crédito para la casa que ellos estiman conveniente. Es decir, hemos creado todas las facilidades, Ernesto, para que las familias puedan acercarse al fondo y lograr ese sueño que es tener una casa digna y segura y por supuesto propia. Alguien nos escribe del extranjero, Wilfredo Acosta, dice, ¿por qué los intereses son altos en el fondo para el programa Salvadoreños en el Exterior? 9% más alto que la banca privada. No es cierto. ¿No? No es Qué cierto. bueno, yo creo que hay un malentendido. Aquí tengo la nueva política que establecimos en noviembre del año pasado, Ernesto, donde todas las tasas se bajaron y vamos a ver, todo lo que es vivienda nueva, arriba de interés social, ha quedado al 8%, que considerando que las primas de seguro son las más bajas, que no cobramos comisiones, seguro que las cuotas que quedan con el Fondo Social son muchas más bajas. Para vivienda usada, que creo que es la confusión que tiene la persona, todo lo que es vivienda usada arriba de lo que es vivienda de interés social, o sea, de 32.500 para arriba hasta $125,000, Ernesto, ha quedado al 9%. Esa es la tasa que ha quedado de interés para lo que es vivienda usada. Repito, todo lo que es vivienda nueva es al 8%, y abajo de lo que es vivienda de interés social, todo al 6% para lo que es vivienda nueva y al 5,5% para proyectos de Fonavipo. Entonces, no es cierto que estemos 9 puntos arriba de lo que es la tasa normal de mercado. El 9% es la tasa que queda para lo que es vivienda usada, porque obviamente la vivienda usada no estimula la economía y pues creemos nosotros que hay que estimular lo que es la vivienda usada, porque es la que genera empleo, la construcción de vivienda nueva y genera pues dinamismo en la economía. A ver, tanto dice que la política de otorgamiento como los montos han mejorado muchísimo. A veces lo que falta reducir es la burocracia, dice Jesús Monte, que nos escribe a esta hora de la mañana. ¿Por qué nos interesa? No, esa es la pregunta que ya nos habían formulado. Dice, ¿se pueden buscar opciones de mejora para que las personas que no tienen trabajo, cuando vamos a las oficinas, los encargados nos dicen lo primero, si tienen trabajo o no? Bueno, decirle que a través del Ministerio de Trabajo el gobierno está haciendo una labor muy importante. Según el dato que nos dieron en las últimas reuniones, se han generado solo en este periodo del año 2015 un poco más de 26,000 empleos, Ernesto. Esa es una buena noticia. Ahí es donde lamentamos estas decisiones de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, que frena esta inyección de capital para seguir generando más empleo. Obviamente sabemos que la empresa privada es la que genera mayor
mayor empleo en el país, y por eso también el esfuerzo del gobierno de estar haciendo estos puentes, y yo puedo hablar con mucha propiedad los puentes que se están haciendo con el sector de la construcción, donde creemos, y yo lo he dicho públicamente y lo repito, Ernesto, en este quinquenio, primero Dios, ¿verdad? Porque creemos primero en Dios, y segundo en el apoyo de la empresa privada, vamos a tener un desarrollo de construcción de vivienda, no solo de interés social, sino de otros niveles. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos constructores de los grandes que ya están manifestando el deseo de seguir construyendo. Esta semana pasada atendimos en el Fondo Social a uno de los constructores mayores de aquí de El Salvador, ¿verdad? Y que están en la proyección de construir 1.200 viviendas. Hay otro grupo que pretende construir 6.000 viviendas. Entonces, por eso yo digo, Dios quiera que en este quinquenio del gobierno de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén despeguemos con la producción de vivienda de interés social, en el entendido que el Fondo Social garantiza el financiamiento de largo plazo. En ese sentido, creo yo, Ernesto, que estamos bien en las proyecciones, porque hemos proyectado, repito, 600 millones de dólares para como aporta el gobierno en materia de vivienda. Ok, voy a la pausa comercial, la última, y regresamos hablando ya de eso, digamos, de los dos proyectos claves que tienen, con los cuales ustedes están teniendo como la mayor apuesta para este quinquenio. Voy a la pausa. Gracias a usted por estar enviándonos sus comentarios, @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter para que usted pueda escribirnos y pueda formular sus comentarios y preguntas. Bueno, gracias nuevamente. Vamos quizás a la parte final. ¿Cómo puedo saber cuánto me prestan según mi salario para casa usada y cuándo se tarda el proceso? Pregunta Mercedes de Morales, así como también ¿por qué se cobran 6 a 10% de interés en el fondo si ocupan mi dinero de las AFP y solo me pagan el 3%? ¿Quién se queda con el resto? Dice Amílcar Cross. Vamos a ver, crecimiento poblacional prevé déficit habitacional, deberíamos considerar hacer favelas salvadoreñas y condominios a costos bajos, dice Enrique Morán, que nos escribe también. ¿Por qué el fondo cobra primero intereses y después de 10 años capital? Debería ser capital e intereses al mismo tiempo, dice Víctor Serrano. Henry Calderón dice, con una vivienda de mayor valor para compensar el daño de los muebles y electrodomésticos dañados por la inundación, ¿puede ser posible? Dice, en realidad lo que el señor presidente de Fonavipo se ha comprometido con las familias a permitirles la vivienda. Entonces entendería que es la ley de la... Yo lo dije ya. Sí. Bueno, si ya tiene conocimiento... esto ya es lo que nos habían enviado. Ok. Así están... dice, no entiendo por qué en un momento me explicaron lo del plan Casa Joven y tengo 23 años, dice Wilber Pérez. Ya sí. No le explicaron eso. Vaya, quizás señalar... Ya para cerrar un poco los temas que nos quedamos Casa Joven para jóvenes de 18 a 25 años, condiciones especiales, ya lo habíamos explicado, Ernesto, y con mucho gusto estamos para atenderle a las inquietudes a cualquier joven que necesite comprar su casa. Hablar un poco, Ernesto, de diríamos, los retos que estamos... proponiéndonos para esta nueva gestión. Estamos por aperturar diríamos, la cuarta sucursal del Fondo Social, la segunda aquí en San Salvador, la vamos a tener aquí a la vuelta del estudio de ustedes. El Paseo General Escalón y la... ¿qué es esa? La 90... Sí, ¿verdad? La 59. Sí, la 79, perdón. La 79 y el Paseo, ahí por donde estaba Kismet. Hoy la Curazao, frente a la Curazao. Exactamente. Ventajas, tasas más bajas, estables. Nosotros no vamos ajustando como la banca comercial. Las primas más bajas, financiamos hasta el 97%. Amplias coberturas de seguro, las primas más bajas de seguro. Bajos costos de escrituración, son como 51 y algo de dólares. Las líneas especiales, tanto para casa nueva, casa usada, traslado de deuda. Ya con esta baja de tasas de interés, muchos usuarios están queriendo trasladar su saldo que tienen con los bancos con nosotros,
compra de lote urbano, ya lo habíamos dicho, y obviamente lo que es el RAM, reparación y ampliación de mejoras. Todo eso lo vamos a atender en la nueva sucursal El Paseo, que este próximo viernes lo vamos a estar inaugurando. Decir también, Ernesto, tenemos el call center para que cualquier duda que haya quedado en este programa es el 190 para llamadas locales, y hemos abierto un call center para nuestros hermanos en el exterior. También estamos acercándonos a ellos con la línea 1-844-357-0715. Por favor, anótela, la repito, 1-844-357-0715. De cualquier lugar de los Estados Unidos nos pueden hablar gratuitamente para atender sus necesidades. Tiempo de respuesta, dije yo, que hemos invertido una buena cantidad de dinero en el nuevo sistema informático para responderle más rápido, que era una de las quejas que teníamos en el proceso tramitológico. Esperamos ajustar debidamente ya los programas para en 8 días estarle respondiendo para créditos de vivienda nueva y en 15 días para créditos de vivienda usada. Esa es la meta. Primero Dios, que eso en este segundo semestre del 2015 lo logramos, y tener verdaderamente un apoyo directo a todas las familias salvadoreñas, Ernesto. Este tema que se puso de moda, digamos, con las repercusiones que podría tener la decisión de no colocar títulos valores por parte del gobierno a raíz de la resolución precautoria que ha dado la Sala de lo Constitucional, ¿afecta las proyecciones del fondo? No, gracias a Dios, y qué bueno, porque alguien decía, mire, ¿y qué pasa con mis fondos en el AFP? Decirles que gracias a Dios, por ese tipo de fondeo que tenemos con certificados de inversión que las compra la AFP, donde nosotros pagamos el 3%, por eso es que nosotros damos todo lo que es de interés social, porque esa es la condición que nos han puesto, al 6%. Todo lo que es vivienda nueva de interés social, ya lo dije, está al 6%, gracias a ese fondeo que tenemos. Decirles también a todos los usuarios que estamos con el programa PAGOES, facilitándoles el pago a todos nuestros usuarios. Hemos hecho alianzas estratégicas casi con todos los bancos del sistema para que usted pueda pagar a través de internet la cuota de su crédito a través de PAGOES. Ya hicimos alianzas estratégicas con varios bancos y estamos pasando de 120 puntos de pago que teníamos a más de 400 puntos de pago. Esto es importante, Ernesto, porque estamos más que triplicando la facilidad de pagar de nuestros usuarios al Fondo Social, y eso obviamente gracias al nuevo sistema que estamos implementando y gracias obviamente a la confianza que tienen los bancos del sistema con el Fondo Social para la Vivienda. Así es que es un esfuerzo más, es un servicio más para facilitarle a nuestros clientes, a nuestros usuarios, el que puedan pagar oportunamente su crédito desde la comodidad de sus oficinas o desde la comodidad de su hogar. Así es que hacer uso de estos mecanismos tecnológicos para que su crédito lo tenga al día y facilitarnos no hacer colas en las sucursales, no cargar dinero en el bolsillo, sino todo es a través de pagos electrónicos con cualquier tarjeta de crédito que usted pueda estar usando. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle el que nos haya permitido, presidente, conversar, conocer de dónde viene el Fondo Social para la Vivienda, cómo está actualmente y cuáles son las proyecciones que tiene de cara a poder volverse en una institución, digamos, accesible y competitiva para los salvadoreños, en el sentido de poder acceder a un crédito inmediato para tener su propia casa o comprar una casa. O sea, gracias. Sí. Quizás solo quisiera sumarme, Ernesto, porque hay una preocupación en el gobierno a la petición de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, que reflexionen y que ayudemos a este país a que salga adelante, Ernesto, porque
no se vale. Hay que pensar en el país antes de pensar en intereses personales. Así es que bendiciones a todos los televidentes y una reflexión para el Día del Padre, como bien lo decía en la mañana, y sobre todo los padres que forman parte de la sala de la Corte Suprema de Justicia, que hay que darle oportunidad a este país. Así es que muchas gracias, muchas bendiciones y estamos para servirles en el Fondo Social para la Vivienda. Así es, en efecto, usted, amigo que nos sintonizó, nuevamente gracias. Vayan a pasar bien el día con los padres de familia y a los papás también compartirlo en familia. Este día pues hay ¿cómo se le llama? Día libre, ¿verdad? Está hay asueto, así es que desde ya pásenla bien. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.